Este mensaje, Dios identificándose a sí mismo por sus características, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 20 de marzo de 1964 en Denham Springs, Luisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Como que me sorprendió ver a mi amigo Joseph Bosey allí, y me volví y tomé un poco de tiempo para estrechar su mano. Abramos ahora en la palabra de Dios a Hebreos, el capítulo 1. Quiero leer para una porción los versículos 1, 2 y 3. Para sacar un texto para la noche. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Y ahora, en su presencia divina, si ustedes tienen alguna petición que quisieran darle a conocer a Él, levantarían tan solo su mano, y esa es su petición que Dios, nuestro Padre Celestial, estamos viniendo ahora delante de tu trono por fe en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y se nos ha dado esta seguridad que si pedimos algo en su nombre será concedido. Y tú conoces nuestros deseos y nuestras necesidades, y has prometido que suplirás todo aquello de lo cual tenemos necesidad. Así que, Padre, oramos como nos enseñaste: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Que nuestra petición esta noche pueda ser conforme a tu deseo de darla. Y concédenos estos privilegios. Unge la palabra, Señor, y a todos los predicadores y a los oidores, y que el Espíritu Santo entre y sea el hacedor de la palabra esta noche entre nosotros, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Se pueden sentar. Tengo entendido que mañana en la mañana es el desayuno de los hombres de negocios del Evangelio completo. Normalmente, donde ellos tienen una sucursal, yo tengo el privilegio de hablar en sus desayunos. Hasta este momento, esa es la única organización, la cual no es una organización, sino el único grupo al que yo pertenezco son los hombres cristianos de negocios. Y ahora solo hablo para ellos internacionalmente. Ahora, esta noche estamos confiando que esta reunión no será en vano. He venido a ustedes cansado, una garganta agotada y contraje una pequeña bronquitis vengo de Tucson, donde está bien seco, y vengo aquí y está bien húmedo. Así que hay bastante contraste. Si todos ustedes tienen toda el agua aquí, si tan solo la enviaran en nuestra dirección, lo apreciaríamos, pero no pueden hacer eso, por supuesto. Pero les digo una cosa, hay una parábola ahí. Todas nuestras cosas en Arizona, nuestros árboles están llenos de espinas. Todo tiene una espina. Es porque está seco. Ahora, si ese mismo arbusto crecería aquí, sería una hoja muy bonita. ¿Ven? Está sin agua. Por esa razón llega a ser una espina. Y cuando la iglesia llega a estar sin el agua de vida, se seca y se vuelve espinosa, también picando y punzando todo. Pero donde las aguas de vida fluyen, desenrolla la hoja y la enternece suave y dulce, santa y aceptable a Dios. Así que el Señor Dios nos riegue esta noche para que no seamos espinas, sino que seamos hojas buenas, que la gente descarriada se pueda sentar bajo la sombra de nuestro árbol y encuentre descanso para sus almas. Ahora, quiero tomar el texto esta noche, si es la voluntad del Señor, y me estoy acercando a este micrófono tanto como puedo por falta de voz.
Quiero, de la lectura aquí de Hebreos 1:1, quiero tomar un texto de Dios identificándose a sí mismo por sus características. Permítanme repetir eso porque sé que está mal la acústica aquí. Dios se identifica a sí mismo por sus características. Ahora, casi todo es identificado por sus características. Y tengo unas escrituras aquí y notas a las que me gustaría referir. Ahora, una característica de algo identifica lo que es. Ahora, como en toda la naturaleza, las flores son identificadas muchas veces por sus características. Si están juntas una especie a la otra, la característica de esa flor identificará qué flor es. Y en la vida salvaje, muchas veces, yo soy un cazador y uno tiene que conocer la característica del animal que está cazando, o a veces uno ciertamente puede ser engañado. Por ejemplo, como las ovejas canadienses allá arriba en Columbia Británica. Yo estuve un poco al sur del territorio del Yukon este último otoño. Un par de hermanos aquí presentes estaban conmigo y estábamos cazando. Ahora, si ustedes no saben la diferencia cuando están rastreando una oveja o un ciervo, no podrían saber la diferencia a menos que fueran un cazador astuto, porque ellos dejan el mismo tipo de huellas, se van saltando cuando huyen. Y cuando ven a uno parado a lo lejos con su cabeza escondida, pues ustedes casi no sabrían la diferencia. Son casi del mismo tamaño al nivel de sus ancas. Son blancas así como las del ciervo. Sería muy difícil distinguirlos, pero sus cuernos identifican su característica por esos cuernos. La oveja tiene un cuerno que curva y un ciervo tiene astas que se ramifican. Y otra cosa, un ciervo no subiría tan alto así para comer. Y luego la cabra andando también. Hay una característica en una cabra y en una oveja que tendrían que saber la diferencia entre ellas cuando andan allá arriba, porque ambas habitan en lo alto de la montaña. Tienen que saber la diferencia, pero si se fijan, una cabra va tropezándose al andar, mientras que una oveja baja sus patas así al andar. La característica de la manera que dejan sus huellas. Ustedes identifican su animal de caza por las características de lo que hace y cómo actúa y qué come y todo. Se identifica por sus características. Y luego sobresaltan a una y observen lo que sucede. Pueden saber por la manera que huyen. Pueden saber por esa característica que es un animal diferente. Luego, ¿se han fijado? No sé si los tienen aquí o no, los verderones. Bueno, pájaro carpintero es el nombre correcto para ellos. Y un arrendajo. Un arrendajo es casi del tamaño de un verderón. Y si ven a los dos volando, ambos son casi del mismo tipo de pájaro. Si no pueden ver el color, pero solo obsérvenlos, pueden distinguir cuál es el verderón. El arrendajo vuela más o menos en línea recta, pero el verderón mueve sus alas. Mientras mueve sus alas, baja y luego sube, baja y luego sube. ¿Ven? Se va volando en saltos así y pueden distinguir que esa es la característica del verderón, de la manera que él vuela. Si se fijan en la codorniz, cuando sale, de la manera en que sube, y luego observen si están en un pantano donde puede haber codornices y una agachadiza común. Ustedes cazadores saben eso. La agachadiza de Wilson y la agachadiza chica se identifican por la manera en que salen y de la manera en que se van. Son identificadas por sus características al volar. ¿Qué tipo de pájaros son? Por lo tanto, si uno solo las oye, uno puede saber qué era de la manera en que salió, lo que es por la característica de su vuelo. Como un hombre y una mujer, ambos son seres humanos, pero una mujer tiene características diferentes que un hombre.
Yo estaba leyendo aquí hace algún tiempo acerca de Salomón y la reina. Nunca tuve el tiempo de predicar mi pequeño mensaje aquí a ustedes sobre la reina del sur, viniendo a ver a Salomón y viendo ese don de discernimiento. Yo estaba leyendo acerca de eso aquí no hace mucho y ellos dijeron que uno de los enigmas que fue puesto delante de Salomón fue que esta reina tomó a una mujer, o a mujeres, mejor dicho, y las vistió como hombres. Ahora, eso era extraño en ese día, pero ciertamente está de moda hoy. Y ustedes saben que eso está mal. La Biblia dice que una mujer no debería hacer eso. Es una abominación que una mujer vista traje de hombre. Y el Dios inmutable dijo eso, así que eso es verdad. Así que nos damos cuenta de que Salomón, tan pronto como las miró, las hizo que caminaran o que hicieran algo, inmediatamente dijo, son mujeres, ven, él las podía distinguir por la característica de esa mujer, de la manera en que se movía, que ella era mujer y no hombre. Y entonces, casi cualquier cosa es de esa manera con sus características, así como muchas personas son zurdas y derechas. Se caracterizan por la manera que se conducen. Uno puede distinguir si es una persona derecha o zurda por la manera que se conducen, de la manera que siempre alcanzan por algo con esa mano izquierda o esa mano derecha. Y recuerden, Jesús tuvo algo, así que las dos manos con casi son las mismas. Tienen el mismo tipo de huellas, pulgares, huellas digitales, 5 dedos, el meñique, el índice y demás, así como la mano derecha y la mano izquierda tienen el mismo tipo de dedos, normalmente el mismo tamaño de mano exactamente, y la única diferencia que hay en ellas es que una es izquierda y la otra es derecha. Esa es la única diferencia que uno puede distinguir. Una es izquierda y la otra derecha. Así que entonces en eso Jesús dijo, puede que inserte un pequeño punto aquí. Jesús dijo en Mateo 24 que las características del Espíritu serían semejantes en los últimos días, tan parecidas que engañarán a los escogidos si fuera posible. Ven, ellos solo tomen su mano y solo levántenla. Ven, si no se fijan, una de ellas se parece a la otra en todo aspecto, pero una de ellas es izquierda y la otra es derecha. De esa manera son los espíritus en el último día, son semejantes, pero tienen una característica que los identifica. Uno está correcto y el otro está incorrecto, y puede ser identificado por su característica. El Espíritu de Dios puede ser identificado por su característica. Ven, el Espíritu de Dios y el Espíritu de iglesia. Hay un Espíritu de iglesia y un Espíritu de Dios que absolutamente no es como el Espíritu de iglesia en lo absoluto. Hay un espíritu denominacional, hay un espíritu nacional, hay un espíritu de la nación. En cada nación, cuando yo llego, uno entra ahí, encuentra un espíritu diferente. Entré a Finlandia, gente fina, pero había un espíritu finlandés. Voy a Alemania y hay un espíritu alemán. Aquí no hace mucho, yo iba con mi esposa cuando todavía vivíamos en Indiana, hace un par de años, allá al pequeño supermercado. Acababa de llegar a la casa, tuvimos que ir a comprar comida y en mi camino allá, nosotros era verano, puede que no lo crean, pero encontramos a una señora que traía un vestido puesto y era tan extraño, me sorprendió, yo dije, mira, allí, eso se mira extraño, esa mujer trae puesto un vestido, el resto de ellas traía ropa puesta que no apropiada para una mujer. Y ella dijo, yo dije, bueno, ese solo es el espíritu americano, ¿ves? El espíritu de América. Ahora, el espíritu de América se supone que es una nación cristiana, pero el espíritu de esta nación no es cristiano. Puede que sea llamada una nación cristiana, pero está a 1,000,000 de millas alejada de eso en característica. Así que esta mujer, ella dijo, bueno, ¿no somos americanos? Yo dije, no, nosotros vivimos aquí. Este es nuestro país. Nosotros habitamos en él. Lo amamos. Es la mejor nación en el mundo, pero aún así no somos americanos. Dije, nacimos de arriba, el Espíritu Santo descendió y nosotros pertenecemos a un reino. No es de este mundo. Dije, por esa razón nuestras hermanas usan vestidos, usan cabello largo, no usan maquillaje. Ven, sus características las identifican como santidad a Jehová de arriba. Por lo tanto, nosotros estamos buscando un reino.
Estamos buscando que venga un rey a recibir sus súbditos en su reino. Y ellos son identificados por sus características, que sus tesoros no son de esta tierra o de esta nación, son de arriba en la gloria. Por lo tanto, ellos buscan una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Están propiamente identificados. Deseo tener la suficiente voz para predicarles una noche, pero yo me desvío de eso. Ahora, identificado por sus características, encontramos un buen ejemplo aquí en el tiempo de Israel, entrando a la tierra prometida. Y Dios los había llamado según su promesa. Le dijo a Abraham que lo haría, que su descendencia estaría en esta nación ajena por 400 años y luego la libraría con gran mano poderosa. Irían a una tierra entonces que les fue prometida, que fluía con leche y miel. Y luego, cuando se acercó el tiempo de la promesa, llegó un faraón que no reconoció el gran ministerio de José que él tuvo entre ellos. Y Dios levantó a un profeta llamado Moisés, y el hombre fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Sin duda, era un gran hombre inteligente e intelectual, porque les podía enseñar sabiduría a los egipcios. Parecía ser el hombre adecuado para la liberación. Pero ven ustedes, lo que nosotros llamamos liberación y lo que Dios llama liberación, hay algo de diferencia. Ahora observen a este hombre con todas sus éticas. Él sabía que había nacido para librar a los hijos de Israel. Sin embargo, con toda su educación, eso es todo lo que sabía, y sabiendo que él fue llamado por Dios para hacer la obra, él tenía su licenciatura en humanidades y su doctorado en filosofía y doctorado en derecho y demás. Y él salió a librar a Israel y fue un fracaso total. Ahora fíjense, parecía que él, teniendo un pie en el trono en Egipto para llegar a ser el faraón, que hubiera podido librar a los hijos de Israel después de llegar a ser el faraón, porque él era el siguiente en la lista para el trono. Pero ven ustedes que al hacerlo de esa manera no hubiera identificado la característica de Dios para librar a su pueblo. Él dijo que los libraría. Él los libraría con mano poderosa, no Moisés con un ejército poderoso, sino Dios con mano poderosa. Nos damos cuenta de que este profeta huyó y estuvo en el desierto por 40 años. Le tomó a Faraón 40 años para meterle una educación y le tomó a Dios 40 años para sacársela. Así que nos damos cuenta de que un día él, en la parte de atrás del desierto, se encontró con el Señor Dios en una zarza ardiendo en la forma de una columna de fuego que estaba en una zarza, y se le pidió que se quitara su calzado, que la tierra donde estaba era santa. Ahora miren a este hombre fino, culto y educado que había sido. Observen el cambio de sus características después que se encontró con Dios. Él hizo la mayoría. A veces Dios hace cosas de una manera tan sencilla y de una manera tan necia para la manera carnal de pensar. Fíjense, un hombre que había sido un fracaso total, con todos los ejércitos egipcios y todo alrededor de él para hacer la voluntad de Dios, con toda su educación, a la edad de 40 años en su flor. Aquí está, de 80 años, a la mañana siguiente, con su esposa montada sobre una mula, con un niño en su cadera y una vara en su mano, yendo allá a Egipto para conquistar. Ustedes hablan de un cuadro ridículo, pero eso estaba desplegando las características de Dios, porque él tenía a un hombre que creía su palabra. Eso es todo. La cosa de ello era, se pudieran imaginar la invasión por un solo hombre yendo a Egipto, donde un ejército había fracasado. Pero, ¿qué era eso? Su característica, sus tácticas fueron cambiadas. Él estaba yendo en el nombre del Señor. Yo soy el que soy. La cosa de ello fue que él conquistó. Lo hizo porque estaba yendo en el poder del Señor. En su camino, guiando a Israel a la tierra prometida, entró en contacto con su hermano denominacional.
Moab. Ahora, Moab de ninguna manera eran paganos. Esos eran los hijos de la hija de Lot. De uno de sus hijos había surgido Moab. Ahora, allá, quiero que se fijen en estas dos naciones en contraste. Aquí estaba Egipto, pequeños, esparcidos, sin nación a dónde ir, sin ejecutivos o sin rey o sin nada o ningunos dignatarios entre ellos, solo un pueblo en su camino a una tierra prometida. Y aquí ellos tenían que pasar por la tierra de Moab. Estaba exactamente en la línea de promesa. Y Moab también eran creyentes en Jehová y tenían a un profeta. Israel tenía a un profeta. Ambos tenían profetas. Y ahora fíjense, ellos habían llegado al punto que el profeta de la nación organizada venía a maldecir a esta otra nación porque solo eran errantes, sin tener un cierto lugar para permanecer. Así que vinieron y observaron a esos dos profetas. Cuando se trata de hablar fundamentalmente, ambos estaban exactamente correctos. Porque fíjense, Balaam, el obispo, les dijo, ahora edifíquenme 7 altares. El 7 es el número completo de Dios, representando las 7 edades de la iglesia, los 7 días de la creación y demás. Ahora, fíjense, 7, Dios está completo en 7 altares. Y en cada altar pongan un becerro. Ahora, ese era exactamente el mismo altar que tenían en el campamento de Israel. Allá estaban en Israel, con el mismo altar que tenían allí y el mismo sacrificio. Un becerro y un becerro, un profeta y un profeta. Dos naciones en contraste. Un ejemplo muy perfecto del día en el que estamos viviendo, si tuviéramos tiempo para entrar en ello. Fíjense, Dios haciendo esto en parábola para que nos diéramos cuenta del paralelo. Ahora también, Balaam requirió un carnero en cada altar. Eso estaba hablando de su fe en un Mesías venidero. Un carnero, un macho. Ese era el mismo sacrificio que tenían allá en Israel, allá en el campamento de Israel, allá junto a Moab. Fundamentalmente ambos estaban correctos, pero fíjense, fundamentalmente en doctrina, pero un profeta allá en el campamento en Israel tenía las características de Dios y la palabra de Dios. Él permaneció con la promesa de Dios para esa edad porque iba directamente a la tierra prometida. ¿Ven? Ahora, en cuanto a la parte fundamental, Balak podía estar igual de identificado como Moisés. Pero ven ustedes, Moisés, siendo el profeta correcto de Dios, no solo tenía las partes fundamentales, sino que tenía la identificación de Dios. ¿Ven? Estaba en la línea del deber, exactamente lo que fue prometido para esa edad, no para la edad de Noé, sino para la edad de ese entonces. Os llevaré a una tierra que fluye con leche y miel. Iban en su camino. Israel estaba identificado con su profeta Moisés, con el mensaje de esa edad. Las características de Dios identificadas en Moisés. Una columna de fuego lo estaba siguiendo. Él también tenía la expiación en acción, no hablando de ella, pero la tenía en acción, no lo que será, lo que es ahora mismo. Fíjense, él tenía una serpiente de bronce que había sido levantada para las enfermedades y las dolencias del pueblo. Por lo tanto, Moisés estaba practicando sanidad divina. Él tenía la expiación, la serpiente de bronce, simbolizando que Dios estaba en el campamento y el pueblo estaba mirando a esa serpiente de bronce y siendo sanados.
Él también tenía una roca herida siguiéndole, y eso estaba identificando a Dios para mantener las aguas de vida entre ellos, gozo y salvación, para que no se perdieran, mas tuvieran vida eterna. Era un tipo de esa roca herida en el desierto, era un tipo de Cristo siendo herido. Luego ellos estaban viajando en la línea de promesa. Esa fue otra identificación para mostrar la característica de Dios. No importa cuán fundamental este otro estuviera con la palabra, él tenía el fundamentalismo más la identificación y la característica de Dios entre ellos. Dios identificándose a sí mismo, dos profetas, ambos profetas y ambos fundamentales, pero Dios identificó sus características en Moisés, porque él tenía las características de Dios con él. Ahora, otra vez, las características de Dios siempre son sobrenaturales, porque Él es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Es raro, siempre para la tendencia moderna de pensar del día. Ustedes saben eso. Dios siempre ha trastornado los planes de los grupos religiosos en cada edad que alguna vez ha pasado. Y ni una sola vez una persona o un grupo de gente se ha organizado en un mensaje, sino que ellos murieron y fueron puestos en el estante y nunca se volvieron a levantar. No hay historia. Los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales y demás nunca se volvieron a levantar cuando comienzan a agruparlo. Dios trata con individuos. Fíjense, Él es tan raro para la manera de pensar. Ven, nos desviamos en una tendencia y tenemos que creerlo de esta manera. Y luego Dios viene con su palabra que Él ha prometido y se identifica Él mismo en esa palabra. Este grupo no puede entrar en ello porque no lo cree. Ven, ya se ha separado de ello. Como José, él era un hijo de David y un buen hombre. José, el esposo de María, él era un buen hombre y sin duda leía la Biblia, los pergaminos continuamente porque estaba esperando que viniera un Mesías y debería haber sabido lo que la Escritura decía que sucedería. Isaías dijo, una virgen concebirá. Bueno, ahora él estaba saliendo con esta jovencita, María, probablemente de 18 años, y él probablemente era un poco mayor. Y luego cuando se comprometieron para casarse, resulta que ella iba a ser madre. Ahora fue algo difícil para José aceptar eso. Sin duda que María le dijo de la visita de Gabriel, pero nos fijamos de la manera que su carácter lo estaba dirigiendo, él lo dudó. Ahora se halló que ella iba a ser madre antes que estuvieran casados, y en la Biblia ese castigo es morir apedreada. Una mujer soltera llegando a ser madre tenía que ser apedreada. No había prostitución en Israel, fue eliminada. Así que nos damos cuenta de que en Deuteronomio nos dice eso. Ahora nos damos cuenta de que María parecía que ella estaba tratando de usar a José solo como un escudo de algún acto que había cometido, porque si se hallaba que ya iba a ser madre antes que se casaran, entonces ella debía ser apedreada y ella debía tener a alguien ahora que pudiera ser un escudo para ella. Y eso parecía mucho a lo que ella estaba tratando de hacer. Pero José mirando en sus grandes ojos bonitos y ella decía, José, Gabriel me dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y este ser que será engendrado en ti del Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que va a ser llamado el Hijo de Dios. Y José, él quería creer eso. Pero era tan raro. Eso nunca sucedió antes. Y de esa manera es hoy. Si solo podríamos, si yo tuviera alguna manera de lograr que la gente viera que la rareza de algo, si es identificado por la palabra, entonces sus características prueban lo que es. Es Dios en acción. José debería haber sabido esto. Él debería haber sabido una virgen concebirá. Pero él era honesto al respecto. No quería dejarla secretamente, pero él estaba pensando hacerlo. Y entonces el ángel del Señor se le apareció en un sueño. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se le apareció en un sueño? No había profetas en aquellos días.
Su sueño era tan sencillo que no necesitaba ninguna interpretación. Dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ven, entonces eso lo concluyó. Ven, vino a él en un sueño, una manera secundaria. Pero ven ustedes, no había profetas ahí para identificar esa palabra, que esta es la Virgen que concebirá. Ven, así que por lo tanto se le apareció en un sueño, porque él era honesto y justo y un buen hombre. Yo creo que Dios vendrá a cualquier buen hombre en alguna manera e identificará sus obras a ese buen hombre para la edad, si ese hombre es llamado por Dios para esa edad. Ahora, pero era tan raro, ellos simplemente casi no lo podían comprender, pero siempre la aparición según la palabra prometida para la edad, toda esta rareza. Ahora hay gente que puede andar por ahí y dice: bueno, esto es raro, ese es Dios, esto es raro, pero ven ustedes, tiene que ser identificado por la palabra y la palabra es Dios. Ven, y entonces la característica de esta identificación identifica quién es. Porque Dios dijo que esto sucedería y sucede. ¿Ven? La característica de ello es la palabra de Dios siendo identificada por la característica de lo que está sucediendo. Él dijo en los últimos días que derramaría el Espíritu Santo, lo hizo. Las características de ello identificaron que era Dios, su palabra prometida. ¿Ven? Siempre se identifica a sí misma. Ahora, siempre, cada vez, corrige lo dicho cuando la palabra es dicha incorrectamente. ¿Se han fijado alguna vez? Fue en los días de Noé que corrigió a esa edad científica que Dios iba a traer agua de los cielos. Fue Moisés. ¿Ven? El que corrigió cuando estaban todos establecidos en Egipto y demás, pero la palabra de Dios tenía que venir para ser identificada. Y la verdad de la palabra corrige el error. Permítanme preguntarles algo. Pudiéramos ir un poco más profundo aquí. No debo predicar enseñanza o doctrina, pero permítanme tan solo preguntarles una cosa. Jesús era la palabra. Sabemos eso. La Biblia dice que lo era. San Juan, el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él todavía es la palabra. Entonces, cuando Él pudo conocer sus pensamientos, ellos deberían haber sabido que esa era la palabra, porque la palabra de Dios decía que eso era lo que Él haría. Él era el profeta. Ahora, fíjense, nos damos cuenta de que cuando Él nació, como a los 12 años, Él subió a la fiesta de los tabernáculos. Y ellos habían subido allá a la Pascua, y en su camino de regreso, ellos habían ido 3 días de camino y no lo notaron, percibiendo, pensando, mejor dicho, presumiendo que Él estaba allá entre sus familiares. Podríamos sacar una lección de eso. Eso es muy semejante a hoy. Ahora ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, lo que sean, ven, ustedes están haciendo la misma cosa. Ustedes perciben que porque Wesley tuvo un gran avivamiento, Lutero tuvo un gran avivamiento, o Pentecostés tuvo un gran avivamiento, ustedes perciben que Él está entre la gente cuando a veces Él no está ahí. Ellos fueron a encontrarlo. ¿En dónde lo encontraron? ¿Dónde lo dejaron? En Jerusalén. Y cuando lo encontraron, ¿qué estaba haciendo? Un muchachito de 12 años que probablemente nunca había entrado a la escuela, nada más lo que su madre le había enseñado, y aquí estaba en el templo discutiendo con esos sacerdotes acerca de la palabra de Dios, y ellos estaban asombrados de la sabiduría de este niño, porque él era la palabra. Ahora observen, y ahora sin deshonrar a ustedes, gente católica que llaman a María la Madre de Dios, pero solo permítanme mostrarles un pequeño error aquí. Si la iglesia está edificada sobre María, observen lo que sucedió. Ahora ella vino y dijo: oh, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen esa declaración. Ella en ese momento condenó su propio testimonio. Ella dijo: tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen esa palabra. Él era la palabra. Él dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Observen la palabra corregir el error. Ahí mismo, ante esos sacerdotes, ella arruinó su testimonio. Dijo que ella había concebido del Espíritu Santo, y aquí dijo que José era su padre. ¿Ven esa palabra? Captarlo rápidamente. Él era la palabra. Ahora, ustedes saben que un niño de 12 años no haría eso. Él era la palabra. Él era la palabra hablada de esa edad. Así que, por lo tanto, la característica identificada de Dios estaba en Cristo. Él corrigió los errores.
Él dijo, ellos dijeron, pues discípulos de Moisés somos, ¿ven? Él dijo, si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían a mí. De mí escribió él. Moisés dijo, profeta como yo te levantaré Jehová tu Dios. Ustedes me conocerían a mí si conocieran a Moisés. Y ven, la palabra siempre corrige el error del día, pero a la gente no le gusta creerlo. Solo continúan aferrándose de igual manera, pero Jesús corrigió a su propia madre y su madre estaba errada, porque ella ya había dicho que ese era un niño engendrado en ella por el Espíritu Santo, y aquí voltea su testimonio y dice que José era su padre, que era el padre de Jesús. Ahora, si él era el hijo de José, si hubiera estado en los negocios de su padre, hubiera estado allá en el taller de carpintería, pero él estaba en los negocios de su padre allá en el templo reprendiendo a esas organizaciones. ¿Ven? Él estaba en los negocios de su padre. Solo un muchacho de 12 años. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Se fijaron cuando Jesús fue tentado por Satanás? Su característica ahí, cuando él estaba en su tentación, lo identificó que era Dios porque se quedó con la palabra. ¿Ven? Escrito está, dijo Satanás. Jesús dijo, escrito está también. Se quedó exactamente con la palabra. Dios, muchas veces, leemos aquí, Dios muchas veces, eso es, en tiempos antiguos, de muchas maneras, de muchos modos, se identificó a sí mismo a sus profetas por visiones. Esa era la característica de un profeta, era cuando predicía cosas y sucedían. Ahora, esa era su característica de su identificación, que Dios estaba con él. Entonces eso le daba el derecho de interpretar la palabra para ese día, porque la palabra de Dios vino a los profetas. La característica del profeta que él predijo. La Biblia dice, si hay uno y si lo que él dice se cumple, entonces óiganle, pero si no, no le crean, no le teman. Pero mi palabra no está en él, pero si se cumple, entonces mi palabra está en él. Esa es su identificación, esa es la característica de un profeta. Ahora, Dios muchas veces así es como él mostró sus características de la identificación de sí mismo al hombre, al hablar por medio de un hombre que fue llamado para ser un profeta. Ahora, la Biblia dice que Dios muchas veces, de muchas maneras, habló a los padres por los profetas. También leemos allá en 2 de Pedro que toda la palabra de Dios fue escrita por ellos. Hombres de antaño, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Ellos eran profetas, la palabra vino a ellos y ellos la escribieron bajo inspiración. Primero fueron profetas identificados, luego ellos escribieron la palabra de inspiración y ellos tenían la interpretación de la revelación divina porque era Dios en el hombre. Ahora, de esa manera, él se mostró en sus características de identificación. Sus visiones siendo vindicadas era la característica de Dios en ellos, dándose a conocer él mismo al pueblo. Ahora, esa es de la única manera que él estaba en Cristo. Un profeta era solo una pequeña porción. Cristo era la plenitud de Dios y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y sus características lo identificaron lo que él era, a tal grado que él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no lo crean. Si no tengo el carácter de mi Padre, entonces no me crean, no crean mis afirmaciones. Si no tengo el carácter de mi Padre en mí, entonces no lo crean en lo absoluto. Ahora, sus características nunca cambian. Dios no puede cambiar su carácter, como tampoco puede un cordero cambiar su carácter o cualquier otra cosa puede cambiar sus características, porque mientras esté en su forma original, es original. Y si ustedes cambian algo, entonces lo han cambiado de lo original. Es como ustedes pueden tomar una cerda y pueden lavar una cerda y ponerle esa pintura en las uñas de sus pies como lo hacen las mujeres y arreglarla con lápiz labial y ponerle un vestido bonito. Dejen salir a esa cerda y se irá directamente al revolcadero y se revuelca otra vez, porque ella es una cerda, eso es todo. Pero ustedes saben, ustedes no harían, un cordero no haría eso, ni siquiera se mete en ese lodo, no quiere nada que ver con eso. Son las características de él. Ven, ustedes podrían vestirlo del mismo tipo de ropa, pero seguramente no irá. Lo exterior no importa, es lo interior. Ahora, Dios siendo la fuente de toda vida, no fallen en captar esto. Estoy tratando con todo lo que está en mí de hacerlos que vean algo. Ven, es por el bien de ustedes, amigos, es a favor de ustedes. Ven. No vine aquí solo para ser visto. No vine aquí porque no había otro lugar a donde ir. Vine aquí porque sentí venir aquí. Sentí que el ministerio que el Señor me ha dado debe ser mostrado aquí entre el pueblo. Y estoy tratando de hacerlos que vean lo que Dios realmente es ahora. Él es su palabra prometida. Él siempre es la palabra.
y se identifica a sí mismo por la característica que Él prometió. Una cierta persona se levantaba en un cierto tiempo que está en la palabra, entonces la característica de esta persona que debe levantarse identifica que esa es la persona. Por esa razón Jesús tenía que ser lo que Él era. Ellos debieron haberlo visto. Con razón ellos estaban ciegos. La cosa dice, a pesar de que había hecho tantas señales, no podían creer, porque Isaías dijo, tienen ojos y no pueden ver, y oídos y no pueden oír. Ven, cada edad, no solo su edad, sino cada edad, como Dios muchas veces, de muchas maneras, aún así simplemente no podían captarlo. Ahora, sus características nunca fallan, siempre son las mismas. Ahora, recuerden, su característica, la característica de Dios no puede fallar. Si lo hace, entonces Dios ha fallado. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él es el Dios inmutable. Cualquier carácter que Él era en el principio todavía es ese mismo carácter. Cada manera en que Él obró, cualquier vez que haya hecho algo, lo hace de la misma manera cada vez. Si no lo hace, su carácter ha cambiado. ¿Ven? Y sus características desplegarían algo que no era de Dios. ¿Ven? Así que no sabríamos dónde. Como dijo Pablo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla si la trompeta diere un sonido incierto? Ahora, si la trompeta debe tocar retirada, eso es lo que tenemos que hacer, retirarnos. Si la trompeta toca ataque, eso es lo que debemos hacer, es atacar. Pero, ¿qué es la trompeta? Es la palabra de Dios. Identifica a Dios. Si es subir, sentar, retirar, armar pabellones, lo que sea, es el toque de la trompeta de Dios. Y un sonido incierto, cuando la Biblia dice que una cierta cosa debe suceder, alguien dice, oh, eso fue para otro día, eso. Entonces hay un sonido incierto allí. Entonces ustedes no saben qué hacer. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. No hay sonido incierto ahí. La mujer dijo, sabemos que el Mesías viene y cuando venga, Él nos declarará las cosas como Él hizo. Él dijo, yo soy Él. No hay sonido incierto ahí. Yo soy Él. Ajá, amén. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, todos ellos están muertos. Él dijo, pero yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo. Ningún sonido incierto. Yo soy el árbol de la vida del huerto. No, ningún sonido incierto acerca de eso. Ciertamente que no. Nada incierto al respecto. Él estaba seguro en todo lo que él hacía. La Biblia no da un sonido incierto. Identifica la característica de Dios en su toque. Jesús dijo en San Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, y no tengo ese carácter de mi Padre, entonces no me creáis. Ellas identifican su carácter en mí, sus características, porque el Padre es la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y la característica de Dios es desplegada por su promesa para esa edad. Ahora, si él hubiera vivido en el tiempo de Moisés, no hubiera funcionado. Y si Moisés hubiera vivido en su tiempo, no hubiera funcionado. Si él hubiera vivido en el tiempo de Noé, no hubiera funcionado. O si Noé hubiera vivido en su tiempo, Noé estaba profetizando de cosas para ese día. Y su característica y lo que él hizo lo identificó con la palabra de Dios. Moisés hizo la misma cosa. Y aquí viene Jesús y la palabra que fue prometida para esa edad fue identificada en Jesucristo por la característica de la palabra, lo cual es Dios. Amén. El derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días sobre la gente común ha identificado la característica de Dios con la gente. Él lo prometió, es la palabra. Él dijo que lo haría. Nadie lo puede retractar. Dijo que Él lo haría. Así que todas estas cosas que Él ha prometido, eso es lo que hace. Identifica su característica. Sí, Señor. No lo crean, no crean mis afirmaciones si mi característica no es la de Dios. Ahora, fíjense, en San Juan 14:12, el que en mí cree, Él dijo, tiene mi identificación, mi característica. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también.
Eso identifica que el carácter de Cristo está en Él, desplegando las características de Él. Amén. Me siento bastante religioso ahora mismo, aunque estoy ronco. Sí, Señor. Oh, qué cosa. ¿Ven? No hay error al respecto. Su vida, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ven? Eso identifica la característica, lo mismo que Él dijo. Si mi carácter no me identifica, Dios en Él, entonces no me crean. Ahora, Él también dijo que se identificaría en eso. Entonces eso, si no lo identifica a Él, entonces no es lo que dice. Y hoy, si Cristo no se identifica a sí mismo, la característica de Cristo nos identifica que somos de Cristo. Creyendo la palabra, Jesús era la palabra, así que Él tenía que creer la palabra. ¿Y cómo podemos decir que somos de Cristo y negar alguna palabra de esa Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en ustedes y acentuará toda promesa con un amén. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu de Dios dice, amén. ¿Ven? Uno de ellos no dice, no, eso fue para otra edad, eso solo fue para los discípulos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que en cualquier parte en todo el mundo creyere, estas señales le seguirán. Lo mismo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, la característica siendo identificada. Eso hace que Hebreos 1:1, Dios muchas veces, hablando a los padres por los profetas, identificando a Cristo resucitado hoy por la misma característica que Él hizo muchas veces. ¿Se fijaron? Dios nunca cambia su manera. En la Biblia antigua, cuando un soñador soñaba un sueño y no había profeta en la tierra para ver si este sueño estaba correcto o no, ellos tenían otra manera de enterarse. Ellos tomaban a esa persona, quien quiera que soñó el sueño, lo llevaban allá al templo. El pectoral de Aarón, que era el sumo sacerdote, estaba colgado en el poste, y este soñador contaba este sueño. No importaba qué tan bien sonaba, cuán real sonaba, si no había una luz sobrenatural destellando en esas piedras que se llamaba el Urim y Tumim. Los lectores de la Biblia entienden, entonces no importa cuán real sonara, no era así. La rareza de Dios, el carácter de Dios tenía que desplegar sus características en lo sobrenatural para mostrar que Él mismo se identificó con el mensaje. Amén. Yo digo la misma cosa esta noche. El antiguo Urim y Tumim ha desaparecido, pero la palabra todavía es la cosa que identifica la característica de Dios. La promesa de la hora en que estamos viviendo, ahí están las características de Dios identificadas por la promesa de la hora en la que estamos viviendo. Eso hace a Dios el mismo que era muchas veces. Miren, de muchas maneras Él habló a los padres por los profetas, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos. Fíjense, pero en este último día, hablando lo mismo que Él habló entonces por su Hijo, Cristo Jesús, Dios muchas veces, de muchas maneras, habló a los padres por los profetas. En este último día, haciendo lo mismo, hablando a la gente, los padres, por su Hijo, Cristo Jesús, lo ha resucitado de los muertos, y Él vive dentro de nosotros, identificándose Él mismo y prediciéndonos cosas que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios muchas veces y de muchas maneras habló a los padres por los profetas, pero en estos últimos días por Jesucristo, su Hijo. La Escritura no puede ser alterada, es exacta. Como he dicho antes, Dios no necesita que alguien interprete esta palabra. Él interpreta su propia palabra.
cuando Él dice algo, sucede. Esa es la interpretación. Ven, Él no necesita que alguien diga, bueno, yo creo que significa esto. Dios lo identifica por su propia interpretación, la suya. Si la promesa es para ese día, nosotros no podemos vivir en la luz de Lutero, no podemos vivir en la luz de Wesley, no podemos vivir en la luz de cualquiera de esos. Tenemos que vivir en la luz que ha sido prometida para este día. ¿Qué si Moisés hubiera ido allá a Egipto y dicho, bueno, vamos a construir un arca grande, vamos a salir de este país flotando, el Nilo va a elevarse? Ellos hubieran regresado a mirar en el pergamino. No había promesa de eso. Eso es correcto. Pero ven ustedes, él se identificó como el profeta de Dios porque lo que dijo se cumplió. Entonces ellos supieron que él tenía la palabra del Señor. Faraón tenía lanzas, pero Moisés tenía la palabra. Así que cuando ellos llegaron al mar, todas las lanzas se hundieron en el mar y Moisés llevó a Israel al otro lado del mar por tierra seca porque él tenía la palabra y él era la palabra de esa hora. Moisés era la palabra manifestada para esa hora. Elías era la palabra manifestada para esa hora. Cristo es la palabra manifestada y las promesas que Él hizo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Él prometió estas cosas. ¿Qué es eso? Es la característica de Dios desplegando su palabra como lo hizo en todas las edades. Malaquías 4, Él dijo, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, he aquí yo os envío el profeta Elías, y Él restaurará la fe de los hijos hacia los padres antes que ese día venga. Él lo prometió. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Lucas, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. Cuando la revelación se esté desplegando en los días cuando el mundo será como Sodoma, ¿qué será? La característica de esa escritura siendo cumplida. Dios identificándose por su característica. Las características que Él siempre ha sido, Él no puede dejar eso. En los últimos días, Él se identificó por su Hijo. Fíjense cómo Dios hace estas siempre en Él, como Él siempre, Él nunca cambia su manera. Estos tres hombres que hablaron con Abraham, como estábamos hablando ahí en los días de Sodoma. Abraham era un hombre que creía en Dios. Él tomó a Dios en su promesa. Sara, su mujer, tenía 65 años. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Él dijo que ellos iban a tener un hijo. Abraham tendría un hijo por medio de Sara. Puede que suene un poco ridículo, pero me imagino que ella preparó todas las botitas y los alfileres y todo porque ellos iban a tener este bebé. Después de los 28 días, pues, Abraham podía haberle dicho a Sara, ¿cómo te sientes, cariño? Nada diferente. Gloria a Dios, vamos a tenerlo de todas maneras. ¿Cómo sabes? Dios así lo dijo. Pasó un año. ¿Cómo te sientes, cariño? Nada diferente. Vamos a tenerlo de todas maneras. Dios así lo dijo. Pasaron 5 años. ¿Cómo te sientes ahora, cariño? Nada diferente. Vamos a tenerlo de todas maneras. Dios así lo dijo. ¿Qué fue eso? Él tenía la promesa de Dios. Él creyó a Dios y actuó como Dios. Se aferró a la palabra prometida. Pasaron 25 años. Las botitas ya se habían vuelto amarillentas, pero ella todavía las guardaba. Ahora, él está viejo y encorvado y está en una condición terrible y el vientre de Sara ya está casi muerto y él es estéril. ¿Y en qué condición están? ¿Cómo te sientes, Abraham, padre de naciones? Sus amigos que eran creyentes manufacturados le decían, bueno, gloria a Dios, me siento bien, vamos a tener ese bebé de todas maneras. Porque tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, pero se fortaleció dando alabanza a Dios porque estaba plenamente convencido que lo que Dios dijo, Dios era poderoso para hacer. Amén. Allí está la característica de un creyente. ¿Qué de ustedes? ¿Ven? ¿Qué de nosotros, los hijos de Abraham?
Estamos identificados con la palabra de Dios como una promesa y nuestra característica nos identifica a nosotros que realmente la creemos o solo titubeamos, saltamos de aquí y aquí abajo y suponemos y titubeamos al respecto. Entonces no somos cristianos, solo fingimos creer. Pero cuando realmente nos paramos por esa promesa, nos alineamos con ella y nos quedamos con ella, Abraham lo hizo. Ahora nos damos cuenta de que un día él vio que venían 3 hombres caminando. La Biblia dice aquí, fue en el calor del día, debió haber sido cerca del mediodía. Estos hombres se le acercaron y estaban hablando con él. Entendemos que 2 de ellos fueron allá a Sodoma. Creo que hablamos de ello la otra noche. Uno de ellos se quedó con él. Observen a este hombre que él llamó, que se quedó con él, que hizo el hombre. Uno fue identificado por su característica que él era Elohim. Elohim, la primerísima palabra en la Biblia, en el principio, Dios. Ahora, cualquiera de ustedes eruditos saben que esa palabra Dios ahí significa, en el hebreo, es Elohim, que significa el todopoderoso, el todo suficiente, el autoexistente, que no necesita ayuda de nadie, no necesita la interpretación de nadie, él mismo lo interpreta. Él es el Dios todo suficiente, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es Dios. Ahí estaba. Y Abraham ahora, este patriarca que estaba aferrado a la palabra, miró a este hombre y cuando este hombre tenía su espalda hacia la tienda, él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, te voy a visitar según el tiempo de la vida y tú tendrás este bebé que te prometí. Y Sara se rió al respecto. Y el que le estaba hablando le dijo lo que Sara dijo en la tienda detrás de él. Ahora, en Génesis, ustedes leen eso, nos damos cuenta de que entonces Abraham, después que este hombre se había identificado a sí mismo, que era eso, Hebreos el capítulo 4, el versículo 12, dice, la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que toda espada de 2 filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabía que este era el hombre. Él sabía que no había profetas en la tierra sino él. Y por lo tanto, la palabra del Señor había venido a él y él era el profeta y aquí la palabra vino al profeta. Lo mismo con Juan el Bautista. No había habido un profeta por 400 años. Yo recuerdo, tal vez el anciano Dr. Davis está aquí sentado esta noche, el anciano predicador misionero bautista que me bautizó en la fe. Él solía argumentar conmigo. Él dijo, Billy, solo eres un muchacho ahora, tienes que escucharme. Yo dije, muy bien, hermano Davis, estoy escuchando. Él dijo, ¿ves tú? Juan no estaba bautizado. Así que él había estado bautizando, pero no había sido bautizado. Nadie era digno de bautizarlo. Esa es buena teología bautista. Y aquí venía Jesús. Y dijo entonces, Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Y él dijo, deja ahora. Él dijo, y luego cuando le dejó, dijo, ¿ves? Entonces Jesús bautizó a Juan. Y cuando él salió del agua, entonces los cielos le fueron abiertos y él vio a Dios en la forma de una paloma descendiendo y viniendo sobre él. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia morar. Pero no, sin estar en desacuerdo con el Dr. Davis, pero él estaba errado. Ven, Juan era el profeta y la palabra siempre viene al profeta. Así que si la palabra fue hecha carne, tenía que venir al profeta de todas maneras, porque él estaba testificando de la palabra y su mismísima característica lo identificó así. Aquí venía la palabra. Ahora, ¿qué sucedió? Tan pronto como él entró en la presencia de Jesús, Juan dijo, necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Juan, siendo el profeta, él siendo la palabra, él era el sacrificio y estaba a punto de entrar en su ministerio terrenal. Y el sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Y Juan lo bautizó porque él sabía, deja ahora porque
Así conviene que cumplamos toda justicia. El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Y así que Juan lo bautizó. No era Jesús bautizando a Juan. Juan bautizó a Jesús. Deja ahora. Fíjense, aquí estaba Abraham. Y él tenía la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a él. Él era el profeta. Y ahora aquí viene la palabra. Él lo llamó Abraham, no Abram. Unos días antes de eso, su nombre era Abram. Era Abram. Ahora es Abraham. Su mujer era Sarai. Ahora es Sara. No S-A-R-A-I. S-A-R-A, no A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, sino A-B-R-A-H-A-M, Abraham. Y este hombre se identificó a sí mismo cuando él dijo Abraham. Oh, ¿qué cosa? Abraham dijo Elohim. Ahí está la palabra y el profeta juntos, ambos personajes identificados. Elohim. Él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él, entonces el milagro fue hecho. Elohim. Abraham lo llamó a él el todo suficiente, el todopoderoso, el Dios omnipotente. Jesús dijo, cuando él estuvo en la tierra, él hizo lo mismo que hizo Elohim. Eso identificó su característica de ser Dios. Y él dijo que antes, en los últimos días, justo en la venida del Hijo del Hombre, cuando él esté siendo revelado, esta escena volverá a suceder como fue en Sodoma, Elohim, entre su pueblo, el Dios Todopoderoso. Eso es lo que la Escritura dice. Elohim, entre el pueblo. Por 40 años, él ha estado bautizando con el Espíritu Santo, Elohim, Dios. Y la iglesia, miren, Abraham vio una señal, otro llamado, una señal, un llamado, una señal, esperando ese hijo prometido. Pero la última señal que él vio, la última aparición, la última visita de Dios antes que el Hijo prometido llegara a la escena fue Elohim en carne humana. Entonces llegó el Hijo prometido y la simiente de Abraham está esperando el Hijo prometido, Jesucristo. Y ellos han visto señales, el derramamiento del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidad divina y demás. Pero cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, Elohim regresará a la simiente real de Abraham y mostrará esa misma cosa que él mostró en aquel día. Amén. Elohim, como fue. ¿Por qué? Será la característica de Dios. Ahora, si Cristo era Dios, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación, el fin. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Jesús dijo eso en Lucas, el capítulo 17. Muy bien, cuando nosotros creemos y vemos estos últimos días, esta escena debe ser actuada de nuevo. Por lo tanto, Hebreos 1:1, Dios muchas veces se identificó a sí mismo por los profetas. En estos últimos días ha identificado la resurrección de su Hijo de entre los muertos, a darle a la iglesia la misma característica que él tuvo, confirmando que Hebreos 13:8 es exactamente correcto. Ninguna pluma puede ser arrancada de eso. Esas son plumas de águilas, permanecen bien apretadas porque son de un ave celestial. Les dan de comer alimento de águila. Ahora nos fijamos que muchas veces, de muchas maneras, él habló a los padres por los profetas, en los últimos días por su Hijo Jesucristo, al resucitarlo de los muertos. Y aquí Él está en medio de nosotros después de 2000 años. El mismo Jesús, no uno de los profetas, Jesús. Aleluya. El Hijo de Dios resucitado. Jesús dijo un día, Él dijo, una generación mala y adúltera demanda señal, y ellos recibirán una señal. Una generación mala y adúltera. ¿Cuándo ha sido el mundo más malo o adúltero y pervertido más que ahora? Como fue en los días
de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así es necesario que esté el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces una generación mala y adúltera iba a recibir una señal. ¿Qué tipo de señal? Una señal de la resurrección, y la tenemos hoy, después de 2000 años. Él todavía vive. Él está entre nosotros esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos, identificándose a sí mismo por las características de Dios, manifestando la palabra en este día que Él prometió hacer. Amén. Ahí está la palabra. Ahora, ¿creerán la señal? Es lo siguiente en los últimos días, su identificación por su Hijo. Fíjense. Dios le habló a Moisés muchas veces. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Ahora observen, esa era la palabra, esa es la palabra, ese era Dios, ese no era Moisés. ¿Cómo sabría Moisés eso? Él era un hombre, pero Dios hablando por Moisés dijo esto. ¿Creen ustedes eso? Muy bien. Ahora fíjense en Jesús. Observen cómo sus características identificaron que esta palabra prometida era verdad. Ciertamente lo hizo. Él fue identificado por esta característica que Moisés dijo que él sería. Muchos de ellos, como hoy, ellos quieren ver algún gran líder, o este es el doctor en filosofía, fulano de tal. Él egresó de la Universidad de Hartford, o él egresó de algo muy grande así. Esa no es ninguna identificación de Dios. No, nada al respecto. La palabra es lo que identifica a Dios. ¿Ven? Jesús no era un erudito, tampoco era un sacerdote, tampoco era un rabí para el mundo. Él era un renegado para el mundo. Pero Dios estaba confirmando su palabra por medio de él, lo cual lo hizo Emmanuel. Esa fue su identificación. Ahora aquí, Jesús cumpliendo esto exactamente lo que Dios dijo muchas veces que haría por Moisés, que él haría. Ahora observen cuando él se encontró con Pedro, como lo dramatizamos la otra noche, cuando se encontró con Pedro y le dijo a Pedro cuál era su nombre. Esta señal identificó sus afirmaciones mesiánicas a Pedro, porque la palabra había dicho: profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Y Pedro se le acercó, el cual era Simón en aquel entonces, vino a donde él estaba, y Jesús lo miró, dijo: tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Eso identificó que el carácter de Cristo era esa palabra que Moisés prometió. Pedro reconoció que esa señal identificaba a Jesús como el Mesías. Dios estaba en Cristo, la unción para los últimos días. Para Natanael, recuerden, él le dijo a Simón su nombre. Ahora observen, a Natanael él le dijo que había hecho: estabas debajo del árbol cuando te vi. Eso lo identificó como el Mesías. Dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él fue identificado por la característica de la palabra prometida que él iba a ser el Mesías. Profeta te levantará Jehová tu Dios. La mujercita junto al pozo, él le dijo lo que ella era, y eso lo identificó como este Mesías prometido. ¿Ven? Su carácter, sus características eran la palabra siendo identificada, era sus características mostrando que la palabra era Dios, así que ese era Dios siendo identificado en Cristo. Ahora obsérvenlo. Fíjense, a Pedro, él fue identificado a Pedro al llamar su nombre. Él fue identificado a Natanael al decirle qué hizo él. Él fue identificado a la mujer al decirle que era ella. Lo que él, quién era él, qué hizo él y qué era ella. Él identificó su característica mesiánica que debía ser la característica del Mesías. Miren a esa mujercita decir lo mismo: Señor, me parece que tú eres profeta. No hemos tenido un profeta por cientos de años. Hemos tenido mucha iglesia, muchas discusiones y diferencia denominacional, pero no hemos tenido un profeta por cientos de años. Sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que lo identificará a él. Él dijo: yo soy él, el que habla contigo. Nada incierto al respecto. Yo soy él. Eso lo identificó a él. La mujer con el flujo de sangre lo identificó como la palabra. ¿Cómo? Por lo que hizo cuando su fe lo tocó. Él se volvió y dijo: ¿quién me ha tocado? Él sabía que algo sucedió. Eso identificó a Jesús como el Mesías. Ella lo creyó y dijo: si puedo tocar su manto, seré sanada. Así que tan pronto como ella lo tocó, él se volvió. Dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos ellos lo negaron. Pero su característica mesiánica
Amén. Espero que vean eso, la congregación. Escuchen, mientras estamos terminando allí, ella lo tocó. Había cientos, tal vez tratando de tocarlo a él. Pedro aún lo reprendió. Dijo, bueno, todos ellos te están tocando. Él dijo, sí, pero alguien me ha tocado diferente. Eso es algo diferente, ese toque de fe. Ven, dijo, alguien me ha tocado. Fue un toque diferente. Me debilité. Fuerza salió de mí, poder salió de mí. Ahora, ahí está él. Ahora, aún su propio discípulo, diciéndole, en otras palabras, tú suenas como si fueras alguna persona delincuente. Pues la gente, todos te están tocando. Observen su identificación ahora. Él se volvió, miró por entre la multitud. Él la señaló personalmente. Ella no podía esconderse más. Él le dijo de su condición y dijo que su fe la había salvado. Ella supo, por medio de esto, que Hebreos 4:12, la palabra discierne los pensamientos, sus intenciones del corazón. Su característica identificó que Él era la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Amén. Creo que lo mismo lo identifica esta noche el Jesucristo resucitado, viviendo entre nosotros esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, así como Hebreos 13:8 es verdad, su carácter lo identificará hoy como lo hizo en aquel entonces. De la misma manera, miren a Cleofás y a ellos después de la resurrección. Jesús se identificó a sí mismo por la manera que partió ese pan, que lo hizo exactamente de la manera que lo hizo antes que fuera crucificado. Y eso identificó su característica porque de esa manera Él lo hizo. Ahora, si Él estuviera aquí esta noche, ¿cómo se identificaría a sí mismo? Así como lo hizo ayer, porque Él es el mismo hoy y lo será por los siglos. Es la identificación. Hebreos 4:14 y 15. Él es ahora, dice, Él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es nuestro sumo sacerdote ahora mismo, después de su resurrección, después de su muerte, después de su sepultura, después de su resurrección, después de su ascensión. Amén. Él todavía permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Eres eso ahora mismo para todo hombre y mujer aquí que lo creerá. Él es nuestro sumo sacerdote, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vive para siempre. ¿Creen ustedes eso? Sus características continuamente identifican que es el mismo que cuando vivió en la tierra. Todavía está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Él vive para siempre y sus características le siguen así como siempre lo hicieron si todavía Él vive. Estoy agradecido esta noche que Dios muchas veces y de muchas maneras habló a los padres por los profetas en estos últimos días por su Hijo Jesucristo. Oh, no sabía que había hablado tanto tiempo. Se me olvidó que era así. Lo siento, yo solo pararé. Oremos. Padre Celestial, gran Dios, misericordioso, Señor, yo tal vez hablo demasiado. Pido, Dios, que si lo hice, tú me perdones. Pero, Señor, no puedo pedir perdón por lo que dije. Dije solo lo que tú dijiste aquí en tu palabra. Ahora solo una palabra o dos de parte de ti, Señor. Tal vez todos aquí lo vean esta noche. La gente enferma será sanada cuando vean que tú todavía eres nuestro gran sumo sacerdote. Pido, Señor, en estos próximos minutos que tú hagas este mensaje volver a vivir en realidad. Por lo que he dicho por la palabra, que tu característica te identifique entre nosotros esta noche. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo un momento ahora. Nosotros, yo solo estoy un poco tarde, pero ¿me tolerarán lo suficiente para tener una pequeña fila de oración por 15, 20 minutos? Si lo harán, levanten su mano, digan nosotros. Muy bien, gracias. Les prometí despedirlos a las 9:30. Ya es ese tiempo, faltan 20 minutos, así que si me dan como 10 minutos, me daré prisa. Veamos, ¿qué tarjetas de oración repartieron hoy?
La O. ¿Cuál? ¿En dónde comenzamos la otra noche? Con la uno, sí, ajá. Y luego nosotros anoche solo el Espíritu Santo, yo estaba escuchando hoy y repitiendo lo que fue dicho, algunos de esos nombres franceses. Yo estaba el Espíritu Santo, de la única manera que podía hacerlo era solo esperar y ver. ¿Ven? A veces cuando uno ve una visión, ella tiene que ser traducida, interpretada, es interpretada, una visión como cuando uno ve una oveja, eso podría significar lana. ¿Ven? Uno tiene que tener la traducción de ella también, ¿ven? Y traducir esa visión e interpretarla. Y me fijé anoche, yo no podía pronunciar esos nombres franceses, tenía que deletrearlos. En África y alrededor de esos hotentotes y paganos y demás, tenía que deletrear el nombre de ellos, decirles quiénes eran, deletrearlo en su idioma. Ellos sabían que era, tan pronto como uno lo deletreaba. Pero ven, pero Él sabe todos los idiomas, Él es el Dios eterno. Comencemos esta noche de, digamos, las 75 a las 100 en la O. ¿Es la O? ¿Es eso lo que Él dijo? La O. Sí, muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 75? Veámosla. En la O, la tarjeta de oración O 75, levanta su mano, quien quiera que la tenga, las O, muy bien, vengan aquí, las 75, 80, 85, 90, 95, 100, vengan en esta dirección si gustan, muy bien, hagan fila aquí mismo rápidamente porque no vamos a tener tiempo, solo voy a confiar que lo harán. Miren su tarjeta de oración, miren la tarjeta de oración de su vecino, ¿qué? Y si alguien está lisiado, pónganlo en la fila de oración. Así que si ellos tienen la O como la O 70 y de las 75 a las 100, hagan fila aquí, si gustan, donde quiera que estén, en los balcones, donde sea, bajen inmediatamente y vengan a la fila tan rápido como sea posible, si gustan, para ahorrar tiempo. Ahora, el resto de ustedes aquí que no tienen una tarjeta de oración, levantarían sus manos y dirían, no tengo una tarjeta de oración, hermano Branham, pero yo creo, levanten sus manos. Ahora, recuerden, les voy a hablar acerca del sumo sacerdote. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto por Dios. Él es Jehová Rafa, el Señor que sana todas tus dolencias. ¿Creen eso? Él es Jehová Manasés, una adarga, un escudo, nuestra paz. Él todavía lo es. Bueno, ¿cuántos creen que todos esos nombres de redención de Jehová fueron aplicados a Jesús? Seguro, Él tenía que serlo. Si él, pues son inseparables. Así que Él tenía que ser todos ellos. Y si Él todavía es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa. Si Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Jireh, es el sacrificio provisto por el Señor para salvación. Entonces Él es Jehová Rafa, que sana todas nuestras dolencias. Amén. La sanidad solo puede venir por medio de Dios. Muy bien, mientras la gente hace fila, no tengo tiempo para ver quiénes son y qué son, pero ahora todos allá que saben que no los conozco, levanten su mano, digan, yo tengo una necesidad de Dios, pero usted no me conoce, hermano Branham, pero yo tengo una necesidad de Dios, solo voy a levantar mi mano. Ahora, si solo se aquietan por unos momentos, observen, tengan cuidado, no hagan ruido. Ahora, no quiero decir cuando digo no hagan ruido. Si el Señor hace algo, ustedes querrán alabar a Dios. Eso es adoración. Pero lo que quiero decir es solo andar moviéndose, levantándose. Ustedes saben, eso es irreverente. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es muy tímido, ven, algo así, solo se va de mí y entonces simplemente tengo que volver a batallar, ven, pero si escuchan, ¿recuerdan ustedes su primera promesa? Haz que la gente te crea. Y luego sé sincero, nada le hará frente a la oración. ¿Recuerdan eso? Eso es correcto. Y eso es, no lo he visto fallar todavía y no fallará, es Dios. Ahora nos daremos prisa con la fila de oración para hacer que pasen tantos como podamos por causa de la gente. Pero ustedes que tienen tarjetas de oración y no han sido llamados esta noche, retengan su tarjeta. Vamos a llegar a ustedes muy bien. Ahora, ustedes allá sin tarjetas de oración, recuerden, ustedes allá, si tienen tarjetas de oración o no, solo crean que Él es como Hebreos, el capítulo 4 aquí. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Vean si Él lo sigue siendo. Vean si Jehová se ha representado a sí mismo entre su pueblo, como lo hizo en los días de Sodoma. Muy bien, Señor. Ahora, oremos. Ahora, sean muy reverentes. Ahora, recuerden, una palabra de parte de Dios es más que lo que alguien podría decir.
Ahora, este hombre aquí, yo no lo conozco y supongo que usted es un desconocido para mí. ¿Lo es, Señor? Usted es un desconocido. Sabemos una cosa, que ambos tenemos que pararnos en la presencia de Dios algún día. Como hombres, tenemos que encontrarnos ahí. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, si usted viene aquí, si está enfermo, yo no sé, podría ser algo más, ¿ve? Pero si yo pusiera las manos sobre usted, dijera, alabado sea el Señor, vaya, sea sanado. Eso está bien, usted podría creer eso, pero ¿qué si él le dijera que está mal con usted? Ahora, ve, eso es diferente. Entonces usted sabe que eso identifica su característica. Ve, esa no sería mi característica. Yo soy un hombre, no sabría nada acerca de él. Le acabo de decir, no lo conozco. Él no me conoce a mí, pero ¿qué haría eso? Eso identificaría la característica de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, sabiendo que no podría ser yo porque yo no conozco al hombre. Yo levantaré mi mano, aquí está la palabra. ¿Ven? Yo no lo conozco, él no me conoce a mí. Pero la característica de Jesucristo, si Jesús estuviera parado aquí y él está enfermo, si él le dijera, Señor Jesús, sáname, ¿qué le diría Jesús a él? Ya lo he hecho. ¿Es correcto eso? El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Toda la redención que alguna vez podríamos tener fue pagada en el Calvario. De ahí en adelante es fe para creer la obra terminada. ¿Es correcto eso? Muy bien. Ahora, si Jesús está vivo y yo he hablado de su palabra, ahí lo tienen, de regreso a esa simplicidad y fe, creyendo su palabra. Cuando Él se encontró conmigo aquella noche, dijo, sucederá que aún conocerás los secretos de sus corazones. Si ellos no creen esa primera señal de la mano, tendrán que creer esta. ¿Ven? Si ellos no hacen eso, luego la sangre maldecirá la tierra. Así como lo hizo en el tiempo de Moisés, dijo, si no creen a esas dos señales, entonces derrama sangre sobre la tierra. Ven, derrama agua sobre la tierra, llegará a ser sangre. Ahora, solo para darme cuenta, si tan solo puedo ver cuál es su problema, eso lo satisfará y lo hará creer. ¿No lo hará? Usted sabría que tendría que ser la característica de la persona de la cual estoy hablando, Jesucristo. El hombre, como lo acabo de mirar, se hace hacia atrás, está sombreado. No hay ni una sola cosa que la medicina pudiera alguna vez ayudar al hombre. Está en una condición moribunda. Eso es correcto. Ha tenido una operación y la operación fue una operación de la próstata y es cáncer. Y el cáncer está desparramado por todo su cuerpo. Si eso es correcto, levante su mano. Solo Dios lo puede sanar. Pero mire, le quiero decir algo a usted, Señor. Ese demonio podría haberse escondido del bisturí del doctor, pero no se puede esconder de Dios. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? Entonces pido que en el nombre de Jesucristo, que la cosa lo deje, que el hombre viva. Nada, solo se debilitó. Muy bien. Usted y yo somos desconocidos el uno para el otro. Un hombre y una mujer se encuentran. Ahora, como un hombre, yo no la conozco. Y tal vez como una mujer, usted no me conoce. Solamente ha visto mi nombre o foto o algo así. Pero no nos conocemos el uno al otro. Esos son nuestros caracteres. No conocemos el carácter del uno y del otro. Pero la característica de Cristo, Él es la palabra. Y la palabra está prometida para este día. Usted me ha oído hablar de ello. Entonces sus características lo identificarían a él aquí, no yo identificándolo a él. Yo no la conozco. ¿Usted entiende? Nuestra congregación entiende eso. ¿Ven? Yo soy un hombre, solo soy su hermano. Como la mujer junto al pozo. Le diga que algo está mal con usted, o lo que usted quiere, o para qué está aquí. Permita que Dios sea el juez de eso. Usted está sufriendo de una condición anémica. Eso es correcto, ¿no lo es? Yo constantemente me topo con eso. Alguien pensando que yo adiviné eso. Yo no adiviné eso. No, de vez en cuando yo siento eso. Alguien. Ustedes no pueden esconder sus pensamientos ahora. Ahora hay como, yo sé, dos escépticos muy malos sentados aquí. ¿Ven? Así que ahora recuerden, yo puedo llamarlos por su nombre también. Dios puede. Así que paren de pensar eso. Permítanme mostrarles. Mire aquí, señora. Míreme.
No sé qué le dijo él a usted, pero yo sé que es él y esa es su característica identificada. Sí, es una condición anémica, la sangre, el agua. Ahora, aquí hay algo. A ver si ellos piensan que esto es adivinar. Usted tiene un niño por el que está orando que está aquí. Eso es correcto. Está en su garganta, las anginas, las adenoides. Va a tener una operación, ¿no es correcto eso? Tome ese pañuelo y póngaselo y crea. No dude, no necesitará una operación. Ahora crea con todo su corazón. ¿Cómo está usted? La cosa es, para esta mujer aquí, que usted tiene miedo de algo. Tiene miedo que una marca de nacimiento se ha vuelto cáncer. Ahora, vaya creyendo, y no será de esa manera. Solo vaya creyendo con todo su corazón. Características, no mías, de Él. ¿Creen ustedes ahora? Eso debería hacer a todos creer. Ahora, yo no la conozco. Soy un desconocido para usted. Dios la conoce. ¿Cree eso? Usted sabe que yo no la conozco y usted sabe que no me conoce, así que cree que este espíritu que está hablando no puede ser mi espíritu, porque yo como un hombre no la conozco. Pero la característica de la palabra prometida es la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted está muy enferma. Usted tenía un problema de mujer, el cual era un vientre. Y ese vientre tenía cáncer. Y usted fue y recibió algún tipo de tratamiento. Era un tratamiento de radio. Y lo único que hizo fue desparramarlo por todo su cuerpo. Y usted morirá si Dios no la sana. Eso es verdad. ¿Cree ahora que Él la sanará? Que el Dios del cielo reprenda ese demonio que está escondido del doctor. Él podría haberse escondido del radio, pero no del Espíritu Santo. Vaya, crea en Él. Ahora, hermana, no dude en lo absoluto, sino crea. ¿Cree que Dios puede sanar esa condición asmática y sanarlo a usted? ¿Lo cree? Entonces siga su camino regocijándose, diciendo, gracias Señor, creo que mi asma ha terminado. ¿Cómo está? Usted está nervioso. Ha estado nervioso por mucho tiempo. Ahí ha causado que una úlcera péptica entrara a su estómago, que le causa su problema estomacal. Y usted quiere comer su cena, hará lo que le digo que haga. Vaya, coma en el nombre del Señor Jesús. ¿Cree con todo su corazón? Usted parece ser una joven muy buena. ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que su característica podría estar aquí también? La palabra misma y la promesa de este día, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Yo no puedo sanar, Él ya ha hecho eso, pero su característica lo despliega. Le puedo decir que está mal con usted. Usted tiene un problema de mujer, un problema femenino. ¿Cree que Dios lo sana ahora? Siga su camino, ya no le molestará. Crea con todo su corazón. ¿Cree que soy su siervo? Si Dios me dice cuál es su problema, creerá que es la característica de Jesucristo. Está en su espalda, ya no está. Vaya, crea con todo su corazón. Crea. Venga, señora. Usted también tiene un problema estomacal. Crea con todo su corazón y vaya y coma su cena. Olvídese de ello. Jesucristo la sana. Venga. Su problema es su sangre. Usted es diabética. ¿Cree que Dios hará que usted sea sana y que la sanará de eso? Siga su camino y diga, gracias Señor Jesús, la sana. Vaya, crea con todo su corazón. Venga, su espalda. ¿Cree que Dios sanará la espalda y sanarlo a usted? Siga su camino y regocíjese y diga, gracias Señor Jesús. Usted también tenía algo mal con su espalda. Solo siga caminando diciendo, gracias Señor, estoy sano. Créalo con todo su corazón. Usted también tenía un problema de la espalda. ¿Qué piensa usted de eso? Crea con todo su corazón ahora y siga su camino y sea sanado. Crea que Jesucristo lo sana. Si puedes creer, todo es posible. Muy bien. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted? Si solo pasara y pusiera las manos sobre ella, ¿cree que ella sanaría? Ellos ven que está mal.
¿Cree que sanaría? Venga aquí. Yo reprendo este demonio en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios sane a la niña. Amén. No dude en lo absoluto y ella sanará. Crea con todo su corazón. Si Dios no lo sana, usted terminará con muletas algún día, con artritis. Pero ¿cree que Dios sana su artritis? Entonces vaya, diga, gracias Señor, te creeré y tú me sanarás. Muy bien. Venga ahora. Realmente es su edad. Usted está muy nervioso, se pone muy nervioso ya tarde en la noche cuando usted trabaja y todo, está muy nervioso. ¿Cree ahora? Ya no lo molestará. Entonces siga su camino diciendo, gracias Señor Jesús. Venga Señor, ¿cree que Dios sana el problema de corazón? Que sanará su corazón. Solo siga caminando diciendo, gracias Señor, yo creo con todo mi corazón. Dios sana la tuberculosis y recupera también. ¿Cree eso, Señor, con todo su corazón? Muy bien, siga su camino y regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Qué acerca de ustedes allá creen? ¿Qué acerca de la audiencia? Algunos de ustedes en la audiencia crean ahora. Este hombre, sentado aquí mismo con bronquitis, ¿cree que Dios sanará el problema bronquial? Muy bien, usted puede recibir lo que ha pedido entonces. Amén. Alta presión arterial, sentado ahí directamente detrás de él. ¿Cree que Dios le sanará su alta presión? Lo dejó, Señor. No lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. A propósito, Señor, ¿cree que esos espasmos en sus músculos, esos espasmos nerviosos musculares, cree que Dios los sanará? ¿Lo cree? Levante su mano si usted cree. Muy bien. Su esposa sentada ahí. A ella le molesta un problema de sinusitis. ¿Cree que la dejará a usted también, hermana? La señora sentada directamente detrás de nosotros ahí tiene neuritis. ¿Cree que Dios le sanará su neuritis, señora? Aquí está una señora con un pequeño abrigo, un abrigo rojo puesto aquí. Ella está sentada allí. Tiene un problema de sinusitis también. ¿Cree que Dios le sanará su problema de sinusitis? Levante su mano si lo cree. Cualquiera aquí que cree que las características de Jesucristo están entre nosotros esta noche, levante su mano, diga, yo lo creo. Todos los que están aquí, que lo aceptarán como su sanador, pónganse de pie y digan, yo lo creo. Levántense, pónganse de pie, levántese de sus asientos. Lo que sea, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les doy Él a ustedes en el nombre del Señor Dios.